Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Peláez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, modalidad virtual. El día de hoy, dando solución al AK3 de matemáticas discretas, voy a resolver la pregunta de cómo se puede aplicar las matemáticas discretas en mi profesión. Para iniciar con esta respuesta, voy a definir primeramente qué son las matemáticas discretas. Las matemáticas discretas son el área de las matemáticas que nos ayuda a reconocer y plasmar conjuntos definibles, numerables o separables. Es decir, las matemáticas nos ayudan a nosotros, son un lenguaje, son un conjunto de lenguajes que nos ayudan a plantear problemas y a tener soluciones de respuestas no ambiguas, ¿cierto? Esas son las matemáticas solas. Y las matemáticas discretas, discretos significa separable, significa numerable. Debido a esto, en mi área, en el área del lenguaje de la computación, de la programación, voy a enfocarme de pronto en tres específicas características que definen las matemáticas discretas, que son los sistemas numéricos, las gráficas y relaciones y discretización y modelación. Los sistemas numéricos vienen en su historia, se fueron creando y evolucionando en el sistema decimal, que es uno de los que más utilizamos actualmente, el sistema octal, binario, hexadecimal. Para mí al principio todo esto yo no encontraba de pronto en qué podría utilizarse. Al conocer luego cómo funcionaba una computadora y la forma en que almacenaba su información, la forma en que podía rápidamente encontrar cualquier archivo de 1 millón de archivos que tuviese guardado, yo me preguntaba, pero ¿cómo puede lograr una computadora entender que cuando yo le dé clic, él me va a encontrar a mí cualquier archivo solamente por reconocer su nombre, si efectivamente una computadora seguramente no sabe leer? ¿Cómo lo puede encontrar? Cuando empiezo a estudiar matemáticas discretas y empiezo a entender la teoría de conjuntos y a entender los sistemas numéricos como aplicables, cómo entiende una computadora, cómo se llegó a crear el sistema binario, todo esto empieza a desarrollar una lógica. Y para mí ello es lo más importante en la matemática discreta: desarrolla en ti y desarrolla un razonamiento abstracto y una lógica matemática, una lógica de programación bastante fuerte, unas bases muy sólidas referente a la lógica matemática. Y esto es lo que es admirable y respetable de las matemáticas discretas. De esta forma se puede desarrollar cualquier tipo de labor o actividad, porque te enseña a poder estructurar o enmarcar cualquier situación, porque tú según un algoritmo, tú lo puedes modelar cualquier problema que sea para atacar el problema en sí, que te ayuda a desarrollarlo de forma rápida y práctica y mejorada. Esto ocurrió con la forma en que fueron creciendo el almacenamiento de las computadoras. Si bien recordamos que inicialmente utilizábamos disquetes y la capacidad de almacenamiento que tenían era sumamente pequeña, porque no se podía reconocer o alcanzar a tener mayor almacenamiento. Esto fue a causa de la evolución de los sistemas numéricos. Por ejemplo, aquí tengo que todo de derecha a izquierda va avanzando su base y su exponente en la potencialización, como por ejemplo para representar un número como 1738 a una computadora, ella lo va a reconocer como un proceso de sistematización donde 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 significa que este 8 se va ubicando de derecha a izquierda. ¿Cómo lo toma la computadora? Lo toma como si fuera 1 por 10 a la 3, 7 por 10 a la 2, y esto significaría 1738. Y esta es la respuesta que uno le va a arrojar a un computador o una calculadora. Este proceso es sumamente interesante porque con el tiempo se inventaron el sistema binario, porque se dieron cuenta que las computadoras tenían un lenguaje en el cual ellas entienden por encendido y apagado, prendido y apagado. Igualmente se maneja con una base y una potencialización de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, pero su respuesta va a dar en unos y en ceros, y su lenguaje representativo igualmente puede ser números naturales, como en este caso, que nosotros vemos que colocamos la potencia según el proceso y colocamos los números arriba para saber qué número natural me va a arrojar. De esta forma entienden las computadoras, de esta forma ellas trabajan. Entonces, de esta forma nosotros desarrollamos programas y lenguajes de programación. En este caso, por ejemplo, voy a mostrar en pantalla algo llamado grafos, que nos ayuda a tener por medio de algoritmos o por medio de estructuras o grafos, como bien dice aquí,
el por qué nosotros podemos tomar una buena decisión para crear una lógica cuando estamos construyendo un programa. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos muchas opciones de que A llegue a ser B, pero ¿cuál es la opción que nos optimiza mejores recursos a nosotros? En este caso podemos ver que por el camino de arriba nosotros tenemos 3 opciones y la cuarta sería llegar a la B. En la segunda opción podemos ver que también la cuarta sería llegar a la B, pero en la tercera vemos que la posición estructural nos conviene más, es más rápida y por todas llegaremos, pero la forma más rápida que llegaremos sería esta. Esta es una de las grandes formas en que puede funcionar aplicar las matemáticas discretas. Nos enseña a nosotros a crear estructuras definibles y alcanzables que podemos determinar y optimizar recursos, almacenamiento. En este caso es como, por ejemplo, nosotros tener, esto me asemeja mucho a tener un Google Maps. ¿Cuál es la ruta más cercana? ¿Sí? Entonces de esta forma nosotros podemos aplicar las matemáticas discretas. Aquí en esta parte vemos 2 conjuntos en los cuales podemos optimizar si unificamos los 2 conjuntos, debido a que en los 2 conjuntos tenemos un compañero, un número que en los 2 grupos pertenece, ¿sí? Entonces podemos unificar y crear y optimizaríamos un número. También de esa misma forma podemos ver algo importante en la lógica de programación, que es los booleanos, ¿sí? Cuando true y true, entonces es true, pero false y true es false. Entonces podemos decir siempre que, por ejemplo, en un grupo, si por ejemplo aquí en este caso yo soy de México, pero también entonces pertenezco a la Tierra, porque México pertenece a la Tierra. Entonces podríamos decir que P, si es P, también es Q. Todo esto nos lo enseña a nosotros la matemática discreta, porque nos permite crear estructuras lógicas para tomar decisiones y para poder llegar a fines más alcanzables y mucho más magnánimos. Entonces, debido a eso, podemos aplicarlo tanto en la forma profesional, como en este caso que yo colocaba el ejemplo de la programación y el desarrollo de la lógica, como también en cualquier decisión personal que quisiéramos tomar, porque aprendemos a estructurar muy bien cuál es el punto, a encontrar con facilidad cuál es el punto que debemos atacar donde encontramos la falla, porque dividimos todo en algoritmos o en estructuras escalables que nos permite ver individualmente en qué punto atacar o alcanzar nosotros para detectar y optimizar mejores resultados. Espero haya sido clara y me haya hecho entender en cómo podemos aplicar las matemáticas discretas a nuestra profesión o a nuestra vida. Mil gracias